Es la guerra que más ha durado de todas las que Israel ha librado contra Hamás y también una de las más largas desde su nacimiento como Estado. Y aún no hay final a la vista. Se cumple un año desde que Hamás atacó el sur de Israel, dejando más de 1.200 muertos y unos 250 secuestrados. Israel respondió con una guerra que ha devastado la Franja de Gaza, donde han muerto más de 41.000 personas, la mayoría civiles. El conflicto se ha desbordado desde entonces hasta Líbano, con Israel y la milicia Hezbollah inmersos en una guerra abierta con consecuencias imprevisibles para toda la región. Pero ¿por qué se ha prolongado tanto esta guerra? En este video te contamos 5 razones. El asalto de Hamás del 7 de octubre de 2023 fue el más mortífero que ha sufrido Israel en toda su existencia. El primer ministro Benjamin Netanyahu hizo entonces 2 promesas: recuperar a los rehenes y destruir a Hamás para siempre. Pero muchos analistas militares advirtieron en su momento de que este objetivo no es alcanzable. Entre otras cosas por 2 motivos. Primero, porque Hamás, que es una milicia islamista con una rama política que gobierna Gaza y que es considerado terrorista por muchos países occidentales, representa también una idea de resistencia que está fuertemente arraigada en la Franja de Gaza. Pero también porque está llevando a cabo una guerra de guerrillas que es muy difícil de combatir para Israel. Aunque haya sufrido muchas bajas en esta guerra, Hamás sigue combatiendo en parte gracias a esta enorme red de túneles que llevan años construyendo. Allí se cree que tienen a los rehenes que secuestraron el 7 de octubre. In order to rescue the hostages, it makes it difficult for Israel for the IDF to carry out the kinds of raids or attacks on the tunnels in which those Hamas fighters and leaders, and particularly Yahya Sinwar, Hamas's overall leader, are hiding. Israel tiene desde finales de 2022 el gobierno más conservador de toda su historia, una coalición con partidos minoritarios de corte ultraderechista que han sido descritos como supremacistas judíos y antiárabes y que abogan por la anexión de los territorios palestinos. Los expertos aseguran que su influencia se está viendo no solo en la forma en la que Israel está llevando a cabo la guerra, sino en que no se haya alcanzado aún un alto el fuego. Y esto es algo que es profundamente impopular entre una parte de los israelíes que llevan saliendo a las calles desde el principio de la guerra para exigir al gobierno que priorice la liberación de los rehenes ante todo lo demás. Pero los ministros de extrema derecha del gobierno tienen otros objetivos. And his partners share the same view that a peace with the Palestinians is not desirable. They'll prioritize, Israel's continuation and expansion of occupation ahead of a ceasefire or ahead of a political solution. They see that as really not something that they're interested in. Netanyahu los necesita para mantener en pie el Ejecutivo y ellos han dejado claro que si acepta un alto el fuego, abandonarán el gobierno. Y esta estrategia Israel continúa bombardeando posiciones de Hezbollah en el Líbano. Según la prensa libanesa, un grupo financiero vinculado a esta organización, considerada terrorista por Alemania, ha sido blanco de los ataques de este domingo. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Mientras Israel mantiene su ofensiva en el Líbano contra posiciones de Hezbollah, el ejército libanés confirmó la muerte de 3 militares. Las fuerzas israelíes aseguran que atacaron, entre otros, el cuartel general de inteligencia de Hezbollah. En Moldavia, la presidenta Maya Sandu logró el mayor número de votos en las elecciones presidenciales, pero no logró la mayoría absoluta, por lo que tendría que disputar una segunda vuelta en noviembre contra el candidato prorruso Alexander Stoyanoglu. What's up? Hi, Jira. We brought you here today to let you know that we made the business decision to switch to ClickUp. Israel mantiene su ofensiva en el Líbano y este domingo bombardeó posiciones de Hezbollah en la capital Beirut. La operación se produce un día después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu denunciara que Irán y sus aliados habían intentado asesinarlo. Un ataque que, según Teherán, ha sido obra de Hezbollah.
Por su parte, el ejército libanés anunció que 3 de sus soldados han muerto en ataques israelíes en el sur del país. Domingo por la mañana, el humo se expande por Beirut tras una serie de ataques de Israel. Se disipa así la esperanza de un cese de los bombardeos en la capital libanesa. Israel afirma haber alcanzado un centro de mando de Hezbollah y un depósito de armamento. Dijeron haber llamado a evacuar la zona antes de los ataques. Sobre el terreno, los servicios de emergencia apagan las llamas y evalúan los daños. Los habitantes, sin embargo, hacen su propio recuento tras quedar atrapados en la línea de fuego. Desde el punto de vista político, todos tenemos miedo de esta crisis y de la situación actual. No sabemos hacia dónde vamos. ¿Por qué hubo un cese de 3 a 4 días? Su plan es conocido y busca la destrucción de zonas que consideran que nutren a la resistencia y quieren destruirlas una por una. Todo indicaría que Israel no merma la capacidad de Hezbollah para seguir atacando, y por el momento el lanzamiento casi diario de cohetes desde el Líbano sigue poniendo a prueba las defensas aéreas de Israel. Su esposa, según la oficina del primer ministro israelí. Teherán, por su parte, afirma que el ataque fue obra de Hezbollah. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Benjamín Netanyahu aseguró que los responsables del ataque con dron contra su residencia pagarán caro, por lo que ha calificado de grave error. Los ministros de defensa del G7 reunidos en Italia hicieron un llamado a que se respete la misión de paz de la ONU en el Líbano. También prometieron apoyo inquebrantable a Ucrania, incluido el militar. En Cuba, las autoridades intentan restaurar el servicio eléctrico tras el apagón de este viernes que dejó sin luz a buena parte de los habitantes de la isla. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha acusado a los aliados de Irán de haber intentado asesinarlo. Netanyahu realizó estas declaraciones luego de que el ejército israelí informara que un dron procedente del Líbano impactó contra una estructura en Cesarea, localidad donde se encuentra la residencia familiar de Netanyahu. De acuerdo con la oficina del primer ministro, ni él ni su esposa se encontraban en el lugar en el momento del ataque. Un sonido que se ha vuelto familiar en Haifa. El ejército israelí reportó que Hezbollah lanzó un total de más de 100 misiles a esta ciudad del norte de Israel. En esta ocasión, no todos pudieron ser interceptados por el sistema de defensa antiaérea conocido como cúpula de hierro. Estamos en Kiryat Ata, donde ha caído un cohete que intentaba alcanzar a ciudadanos israelíes. Hablamos de civiles, ancianos y niños, entre otros. Afortunadamente, los residentes siguieron las órdenes de evacuación y fueron a los refugios. Aún así, 9 personas resultaron heridas leves. Además de misiles, Israel asegura que el grupo yihadista también envió drones a su territorio. Supuestamente, uno de ellos tenía como objetivo la residencia vacacional de Benjamín Netanyahu en la ciudad costera de Cesarea, aunque ni él ni su esposa se encontraban allí. El primer ministro aseguró que Israel no se dejará intimidar. Los vecinos se sintieron conmocionados por el ataque. Como residente de este barrio, nunca me había sentido tan inseguro en Israel. Preocupante, pero no es la primera vez. A veces tienen éxito con los drones que nos lanzan. Vuelan bajo, de modo que no activan las sirenas. Es algo que tendremos que aprender a manejar. Israel, por su parte, continuó con sus ataques aéreos al Líbano, alcanzando los suburbios densamente poblados del sur de Beirut, donde afirman haber destruido arsenales y un centro de mando de Hezbollah. Además, 2 personas murieron en un bombardeo israelí sobre la carretera que une Beirut con el norte del país. Y también hubo ataques israelíes a localidades del sur, donde el ejército asegura que Hezbollah continúa activo.
No creo que esta zona sea segura. Mientras sigan llegando desplazados del sur, seguirán siendo objetivo de Israel. Ambos bandos afirman que están dispuestos a seguir luchando. Las autoridades israelíes dicen estar investigando los ataques de Hezbollah en el norte de Israel, pero la creciente capacidad de Hezbollah para eludir el sistema de defensa antiaérea seguirá preocupando a muchos por aquí. Ampliamos ahora informaciones con la periodista Maya Siminovich, a quien saludamos a esta hora en Tel Aviv. Maya, buenas noches. ¿Qué otros detalles nos puedes contar sobre estos ataques y qué se sabe sobre la respuesta que dará Israel? Hola, Carol. Lo que se sabe es que entraron 3 drones desde el Líbano. Volaron unos 80 kilómetros sin ser detectados. Solamente ya llegando a la ciudad de Cesarea hubo algún helicóptero de ataque que sí logró interceptar 2 de ellos, el tercero no. Y efectivamente se estrelló contra un edificio no es un edificio, son casas muy lujosas, las de la ciudad de Cesarea, donde Netanyahu y su esposa tienen su residencia privada. Israel no afirma que el golpe fue en la casa de Netanyahu, pero sí un medio estadounidense, Axios. Y Netanyahu ha prometido que va a devolver el golpe, que Irán, no Hezbollah, Irán ha cometido un gran error. Y en este momento Israel tiene pendiente ese contraataque a Irán y tal vez se especula que la retaliación de este intento de magnicidio, como lo llaman aquí ya, pues se englobe en la respuesta genérica a Irán. Maya, de otra parte, la organización terrorista Hamas afirma que no liberará a los secuestrados a pesar de la muerte de su líder Yahya Sinwar. ¿Hay alguna reacción ahí en Tel Aviv a este anuncio? Sí que la hay. Ahora mismo están reunidos manifestándose los familiares de los secuestrados como todos los sábados y están pidiendo nuevamente a Netanyahu que proponga un plan, ya que Hamas está descabezado, están diciendo esto es lo que tú esperabas una victoria total, están tratando de convencer al gobierno israelí de que esta es la victoria, ya no hay liderazgo en Hamas, no hay liderazgo en Hezbollah, es el momento de negociar, no va a haber un momento mejor. Esto es lo que le están exigiendo y sin embargo Hamas ha dicho, como decías, que no ha cambiado nada en su postura, pero no solamente eso, el liderazgo de Hamas, como sabemos, está en discusión. Parece ser que el peso va a pasar probablemente a los líderes de Hamas en el exilio, esto es en Qatar, lo cual tal vez cambie las circunstancias, tal vez la negociación sea más posible y de hecho han comunicado hoy que todavía no están decidiendo nada con respecto a las negociaciones y a la liberación de rehenes, pero que van a hacerlo en cuanto haya un nuevo liderazgo. Así que está en incógnita, como siempre, pero puede ser que haya una apertura. Y estaremos atentos a esas novedades. Maya Siminovich en Tel Aviv, gracias por estas informaciones. Gracias, Carol. Y los ministros de defensa de los países del G7 instaron este sábado durante su cumbre en Italia a reducir tensiones y acabar con la escalada incontrolable de violencia en Oriente Medio. Así lo revela el documento publicado tras su reunión en Nápoles. El G7 instó a proteger a la población civil y a garantizar un acceso humanitario sin trabas en Gaza. Los ministros además subrayaron su apoyo a la misión de la ONU en Líbano y al ejército libanés. También expresaron en el comunicado final su preocupación por todas las amenazas contra la seguridad de la FINUL, sin mencionar a Israel. Insistimos en una desescalada inmediata a lo largo de la línea azul entre Israel y Líbano, en línea con el mandato de la misión de paz de la ONU para evitar todo riesgo. La presencia de la FINUL demuestra el compromiso con la aplicación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad. Es importante seguir apoyando a las Fuerzas Armadas libanesas en su irreemplazable papel para garantizar la protección, seguridad y estabilidad del Líbano, con el objetivo de fortalecer sus capacidades, credibilidad y autoridad legítima. Italia, que ostenta la presidencia rotativa del G7, incluyó además en el orden del día la guerra en Ucrania. La oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, culpó a Irán del ataque a su residencia y afirmó que Teherán y sus aliados pagarán caro lo que calificó de intento de asesinato. Según las fuerzas de defensa de Israel, un dron lanzado por Hezbollah, considerada organización terrorista por Alemania,
impactó en un edificio cercano a la residencia privada de Netanyahu en la ciudad costera de Cesarea. El primer ministro y su esposa no estaban presentes y no hubo heridos. El ataque se produce mientras Israel prosigue con su ofensiva contra Hezbollah en el Líbano. Las negociaciones entre Israel y Hamás por el alto al fuego en Gaza y la libertad de los rehenes parecen estar estancadas. Por un lado, un funcionario israelí planteó la posibilidad de ofrecer al líder de Hamás, Yahya Sinwar, un paso seguro para salir de Gaza, una vez que todos los rehenes sean liberados. Pero un diplomático informado sobre las conversaciones entre Hamás e Israel dijo a CNN que no hay indicios de que Sinwar quiera abandonar Gaza, ya que cree que está más seguro allí de lo que estaría en otros países como Irán o el Líbano. Tomamos contacto con Jerusalén, donde está con nosotros José Levi, quien nos tiene más detalles. Adelante, José, buenas tardes para ti. Hola Alejandra, buenos días. Realmente se trata de un tema que puede ser importante de cara a las negociaciones entre Israel y Hamás, ya que, según dicen fuentes diplomáticas estadounidenses, ellos piensan que es muy probable que Yahya Sinwar, el líder máximo de Hamás, se encuentra en los túneles de Gaza, pero totalmente rodeado de rehenes israelíes, y esto usándolo como escudos humanos para impedir que las tropas israelíes puedan intentar terminar con su vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hablamos de un acuerdo entre Israel y Hamás que implicara la liberación de todos los rehenes, eso también implicaría que Yahya Sinwar se quedaría sin ese escudo de defensa civil de los cautivos israelíes. Entonces, ahora una posibilidad que se está ahora elaborando, todavía no es para nada una propuesta oficial israelí, es la posibilidad de que Yahya Sinwar, la persona considerada por los israelíes como un nuevo Hitler, el máximo responsable de las masacres del 7 de octubre, el líder indiscutible actual de Hamás, pueda tener algún tipo de paso seguro para salir de Gaza de una manera organizada, inclusive con los soldados israelíes que garantizaran su salida. También dicen la de sus posibles familiares que estuvieran con él, también otros líderes de Hamás, y todo esto al exilio. Dicen los israelíes que para ellos es fundamental llegar a fórmulas que permitan, por un lado, la desmilitarización de Hamás y por otro lado la desradicalización de Gaza, y entonces que no esté en esta franja de guerra, en esta franja de tierra, el líder máximo de Hamás puede ser fundamental. Pero ¿qué es lo que dice también una fuente diplomática? Que ellos no han escuchado para nada de Yahya Sinwar que pueda haber algún tipo de disposición a salir de Gaza. Por ejemplo, el dirigirse a Irán, a el Líbano. Creen que Yahya Sinwar puede temer más encontrarse en estos países donde en meses pasados murieron líderes centrales de Hamás, que quedarse en los túneles de Gaza. Y entonces este tema es algo que se desconoce cómo se puede de alguna manera solucionar. Pero en cualquier caso hablamos de unas negociaciones que parecieran estancadas. Se habla ayer de conversaciones en Qatar de Hamás con los intermediarios, sobre todo cataríes, egipcios, y todo esto cuando se desconoce qué es lo que va a ocurrir con el plan propuesto inicialmente por Estados Unidos
Dicen los israelíes que ellos aceptan la propuesta de Joe Biden del mes de agosto, del 16 de agosto. De su parte, en Hamás aseguran que aceptan la del mes de julio, pero estas diferencias por ahora parecen irreconciliables cuando, eso sí, no se... En Israel se asegura que sus tropas no tenían una información precisa de inteligencia, en este caso, de que en ese enfrentamiento que tenían sus tropas con, dicen, 3 terroristas de Hamás, ahí estuviera el líder máximo de esta organización, Yehia Sinwar. Finalmente hubo disparos de un tanque que esto habría llevado a los escombros donde posteriormente fue encontrado Sinwar. Los soldados vieron que parecía que se trataba de él, pero fue posteriormente con pruebas dentales, también de ADN, dactilares, que permitieron estar seguros de que se trataba de Yehia Sinwar. Hay que tener en cuenta que él durante 2 décadas, hasta el año 2011, estuvo en cárceles israelíes. Entonces, todo esto, cuando es de señalar que, si bien en Israel se había dicho que él se encontraba escondido en túneles rodeado de rehenes israelíes, lo que piensan ahora en Israel es que los rehenes que lo rodeaban, que le daban una protección de alguna forma, fueron los 6 que fueron ejecutados, asesinados hace unas semanas en túneles de Gaza y posteriormente encontrados por el ejército israelí. Pero se habría quedado Yehia Sinwar sin esa protección que tenía de rehenes hasta ese momento. También él se encontraba no en los túneles, sino en una construcción por encima de el subsuelo. Y todo esto es de señalar que ahora es destacado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien él asegura que puede acercar la muerte de Sinwar el fin de la guerra, el fin también del eje del mal, dice, y llevar a una realidad de prosperidad y paz en el Medio Oriente. Junto a esto, él asegura que seguirán hasta que sean liberados todos los rehenes de su país en el interior de Gaza, afirma Netanyahu. Irán y sus aliados pagarán un alto precio por el intento de asesinato contra Benjamín Netanyahu y su esposa, según la oficina del primer ministro israelí. Teherán, por su parte, afirma que el ataque fue obra de Hezbollah. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Benjamín Netanyahu aseguró que los responsables del ataque con dron contra su residencia pagarán caro, por lo que ha calificado de grave error. Los ministros de defensa del G7 reunidos en Italia hicieron un llamado a que se respete la misión de paz de la ONU en el Líbano. También prometieron apoyo inquebrantable a Ucrania, incluido el militar. En Cuba, las autoridades intentan restaurar el servicio eléctrico tras el apagón de este viernes que dejó sin luz a buena parte de los habitantes de la isla. ¿Necesitas un hosting para tu negocio? Mantén tu negocio. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha acusado a los aliados de Irán de haber intentado asesinarlo. Netanyahu realizó estas declaraciones luego de que el ejército israelí informara que un dron procedente del Líbano impactó contra una estructura en Cesarea, localidad donde se encuentra la residencia familiar de Netanyahu. De acuerdo con la oficina del primer ministro, ni él ni su esposa se encontraban en el lugar en el momento del ataque. Un sonido que se ha vuelto familiar en Haifa. El ejército israelí reportó que Hezbollah lanzó un total de más de 100 misiles a esta ciudad del norte de Israel.
En esta ocasión, no todos pudieron ser interceptados por el sistema de defensa antiaérea conocido como cúpula de hierro. Aunque se trata de una oportunidad para la población de Gaza, que ha sufrido tanto de Sinwar y de la realidad a la que ha llevado, de cambiar esta realidad. Él afirma que en cualquier caso Hamas no controlará Gaza. Este es el comienzo del día después de Hamas, y esta es una oportunidad para que ustedes, los residentes de Gaza, finalmente se liberen de su tiranía. Hago un llamado a todos los que tienen a nuestros rehenes. Quien quiera que deponga sus armas y devuelva a nuestros rehenes, le permitiremos irse y vivir. Y de la misma manera digo, quien les haga daño a nuestros rehenes tendrá sangre sobre su cabeza. Lo tendremos en cuenta. Lo que sí es que se desconoce si la muerte de Sinwar puede facilitar el llegar a un acuerdo que permita la liberación de los rehenes israelíes, el fin de la violencia en Gaza, ya que Sinwar era considerado como un factor especialmente duro, intransigente en las negociaciones, o si por el contrario también existe el peligro de que al no existir un liderazgo claro dentro de Hamas, esto pueda llevar a que cualquier tipo de decisión, por ejemplo, de liberar a rehenes, no necesariamente sea respetada dentro de esta organización, y esto puede complicar aún más la realidad. José Levi, CNN, Jerusalén. ¿Quién era este individuo? Se trata de Yahya Sinwar, designado como terrorista por el Departamento de Estado desde 2005. Es considerado el artífice de los ataques de los 7 de octubre en Israel, que dejaron más de 1.200 muertos, centenares de heridos, 251 secuestrados, y sabemos las consecuencias de más de 42.000 muertes en Gaza. Era uno de los líderes, les decíamos, de Hamas, y había tenido un énfasis en las relaciones internacionales, todo con el respaldo de Irán. Hace poco fueron publicados documentos por parte de la inteligencia israelí donde mostraban numerosos planes presentados por Hamas para atacar a Israel, algunos, la mayoría de ellos, que no tenían mayor lógica, pero que era parte de la campaña de Sinwar para convencer, y de los líderes de Hamas, convencer a Irán de darles fondos. Además de eso, estuvo gravemente enfermo y tratado en hospitales israelíes para luego ser liberado después de estar preso y retomar el activismo y su campaña dentro de Hamas. Israel quiere a este hombre muerto, Yahya al-Sinwar, el líder de Hamas en Gaza. El rostro de la maldad al final es Yahya al-Sinwar. Ese hombre está en nuestras miradas, todo su equipo lo está, y llegaremos a ellos. Fue condenado por primera vez en 1988 por el asesinato de 2 soldados israelíes y también de 4 palestinos que supuestamente colaboraron con Israel. Pasó 2 décadas en una prisión israelí, estudiando al enemigo. El fundador de la Fuerza de Seguridad Interna de Hamas había cazado colaboradores con entusiasmo y estuvo entre los principales premios del movimiento cuando más de 1.000 palestinos prisioneros fueron liberados en 2011 por Gilad Shalit, un soldado israelí retenido como rehén en Gaza por 5 años. Dijo: no hay duda de que este es un movimiento nacionalista por excelencia. Es uno de los grandes monumentos estratégicos en la historia de nuestra causa. Rápidamente se convirtió en jefe del ala militar de Hamas y por elección de líder de Gaza en 2017, aboliendo efectivamente su rama civil. Con Palestina marginado por Egipto por su apoyo al Islam político, reparó las relaciones con el Cairo y desarrolló relaciones regionales que afianzaron el poder de Hamas. Realmente necesitaba tener también buenas relaciones con los estados árabes clave que también comparten la única frontera árabe con la Franja de Gaza y con Irán, que podía proveer a Hamas con apoyo militar y logístico. Irán volcó apoyo militar a Hamas bajo su liderazgo
y Qatar ha sido uno de los principales patrocinadores de proyectos civiles. Él pronto estuvo en la mira de Israel, literalmente. Las fuerzas de defensa de Israel intentaron matarlo en mayo de 2021. Días después, él presentó su estrategia. Dijo, si el mundo no toma acción y los detiene, Israel, habrá una guerra religiosa en la región. Y pronto apareció en Gaza junto al jefe de inteligencia de Egipto, Abbas Kamel. Estados Unidos depende ahora de Egipto y Qatar como participantes clave para intentar asegurar la liberación segura de 200 cautivos de Hamas. Su principal punto de contacto probablemente es Sinwar, a menos que Israel cumpla su promesa de matarlo. Sam Kiley, CNN. Descarta la posibilidad de que al final Estados Unidos intente presentar una propuesta de compromiso que no se preste a ya más negociaciones, el aceptarla o rechazarla. Pero esto entraña sin duda enormes peligros, ya que por un lado puede ser el camino para conseguir un acuerdo, pero por otro puede ser el camino para estancar cualquier posible solución. Alejandra. ¿Qué se sabe sobre un ataque israelí a una escuela en Gaza? Bueno, tenemos de nuevo esta información. Ahora es en una escuela en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza. Y entonces, como ha ocurrido hasta ahora prácticamente en todos los incidentes de los que hemos informado, tenemos dos versiones totalmente distintas, como si hablaran de incidentes en realidades paralelas. Vemos por un lado lo que aseguran en el Ministerio de Sanidad palestino, que depende del movimiento Hamas. Ellos hablan de 18 muertos, de más de 40 heridos, entre los heridos también mujeres y niños. Aseguran que el objetivo atacado era una escuela que ahora era empleado por miles de desplazados internos palestinos como refugio. También aseguran que entre los muertos se encuentran 6 miembros de la UNRWA, la agencia de refugiados palestinos en Gaza. Y entonces esto dicen en la UNRWA que es el mayor número de muertes en un solo incidente de miembros de su organización. Pero lo que dicen los israelíes es totalmente distinto. Ellos aseguran que el lugar atacado era algo que en el pasado fue en una escuela, pero que ahora era un centro de mando y control de Hamas incrustado en medio de este lugar. Y entonces lo que aseguran es que desde ahí se estaban preparando atentados, ataques terroristas, dicen, contra Israel. Y lo que también afirman es que si inicialmente pidieron a la Agencia de las Naciones Unidas los nombres de las víctimas mortales, finalmente vieron que en las redes sociales aparecían nombres que pertenecen a terroristas. Entonces vemos este tipo de diferencias que una vez más se producen cuando existe una realidad que sigue siendo especialmente violenta. Alejandra. Una gran presencia policial en las calles de Cesarea. Israel afirma que un dron fue lanzado contra la residencia del primer ministro Benjamin Netanyahu. Ni él ni su esposa estaban en el momento del incidente. Nadie resultó herido, según las autoridades. Los vecinos aseguran que no fueron advertidos del ataque. Ucrania.
Los ministros de las mayores potencias occidentales insistieron en su intención de seguir prestando apoyo a Ucrania, incluida la asistencia militar a corto y largo plazo. Y el portavoz militar de Israel, Daniel Hagari, advirtió a los residentes de todo el Líbano que evacuaran las zonas cercanas a las filiales de Al-Qard Al-Hassan, que fue blanco de bombardeos este domingo. Se trata de una empresa financiera bajo sanciones estadounidenses acusada por Israel de financiar a Hezbollah. Escuchemos lo que dijo. Atacaremos a un gran número de objetivos en las próximas horas y varios más a lo largo de la noche. En los próximos días revelaremos cómo Irán financia la actividad terrorista de Hezbollah, utilizando instituciones civiles, asociaciones y ONGs como tapadera de la actividad terrorista. Los atacaremos durante la noche e informaremos sobre los resultados del ataque los próximos días. Y la Fuerza de Mantenimiento de la Paz de la ONU en el Líbano anunció que una excavadora del ejército israelí destruyó una torre de observación y la valla de una de sus bases en Marwajin, en el sur del país. Los cascos azules de esa misión han sido objeto recientemente de continuos ataques por parte de Israel que han dejado al menos 5 heridos. En el comunicado, la ONU recuerda al ejército israelí y a los demás actores del conflicto su compromiso con la seguridad del personal de Naciones Unidas y denuncia que el ataque contra instalaciones de la organización supone una flagrante violación del derecho internacional. Israel ha exigido la retirada de las tropas de la misión de la ONU de las zonas de combate, exigencia rechazada ya por el secretario general del organismo internacional. Las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza, gobernada por Hamas, considerada organización terrorista por la Unión Europea, ha informado que 87 personas murieron o están desaparecidas tras un ataque aéreo israelí en el norte de la franja. La ONU ha condenado el ataque. Las autoridades de Gaza afirman que 2 de los 3 hospitales que quedan en la franja también fueron atacados. Por su parte, Israel, que ha intensificado su operación militar en el norte de Gaza, asegura que las cifras publicadas por Hamas son exageradas y afirma que su objetivo son los terroristas de Hamas. Y varios miles de personas se concentraron el domingo por la tarde en el centro de Bruselas para pedir un alto al fuego en Gaza y Líbano, donde el ejército israelí lleva a cabo operaciones militares en represalia por los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023 perpetrados por Hamas. Los organizadores cifraron el número de participantes en 70.000, mientras que la policía lo redujo a 32.000. Uno de los puntos en que la marcha se detuvo para lanzar consignas fue la Embajada de Estados Unidos, principal aliado de Israel. La concentración estuvo seguida por una fuerte presencia policial. En la marcha participaron también numerosas organizaciones judías que reiteraron su negativa a equiparar a los judíos con la política del gobierno israelí. La estrategia está dando sus frutos. Según la última encuesta realizada por la televisión israelí Canal 12, la popularidad de Netanyahu se ha recuperado desde el 7 de octubre, especialmente después de las victorias militares contra Hezbollah, y su partido, el Likud, volvería a ser hoy el más votado de Israel. La diferencia de fuerzas entre Israel y Hamas no puede ser más evidente. Por un lado está uno de los ejércitos más potentes del mundo y por el otro una milicia islamista con aliados muy poderosos como Irán o Hezbollah, pero que lleva 17 años aislada en el territorio de Gaza. A pesar de ello, Hamas lleva un año resistiendo y sigue causando bajas entre los soldados israelíes. Pero muchos palestinos, y cada vez más dentro de Gaza, creen que el precio que se está pagando es demasiado alto. El conflicto está erosionando el apoyo a Hamas en la franja y las críticas han ido en aumento.
Según una encuesta reciente, por primera vez la mayor parte de los gazatíes, un 57%, considera que el 7 de octubre fue un error. Algunas personas han denunciado públicamente a Hamás por esconder a los rehenes en apartamentos cerca de un mercado lleno de gente o por lanzar cohetes desde zonas civiles. Pese a que la opinión pública de Medio Oriente es muy sensible a la causa palestina, la respuesta de sus gobiernos ha sido tibia. Unos se ofrecieron como mediadores, como por ejemplo Qatar, y otros expulsaron temporalmente a los embajadores israelíes, como Jordania. Otra cosa distinta han sido las milicias aliadas de Irán, como Hezbollah o los hutíes de Yemen, que han respondido con lanzamientos de misiles y drones contra Israel desde el principio de la guerra de Gaza. Los expertos creen que hoy los gobiernos árabes ya no tienen esa capacidad de presión de antes y que solo Estados Unidos puede influir en Israel para que acepte un alto el fuego. Y eso, por el momento, no ha sucedido. El fin de la guerra no está a la vista, pero el día que llegue no hay nada planeado para hacerse cargo de Gaza. La división entre las diferentes facciones palestinas, que según los analistas ha sido acentuada por los últimos gobiernos israelíes, lo hace incluso más difícil. Una de las opciones que han barajado los mediadores internacionales es que la Autoridad Nacional Palestina, la ANP, vuelva a hacerse cargo de la franja como ya hacía antes de 2006, cuando Hamás ganó las elecciones y se hizo con su control. Aunque la ANP, ese gobierno temporal liderado por Mahmoud Abbas y que no ha celebrado elecciones desde hace casi 20 años, está muy desprestigiada entre los palestinos. Así que 12 meses después de aquel 7 de octubre, la guerra sigue devastando Gaza y sin un plan para cuando llegue el final. Bueno, pues cuéntanos en los comentarios qué te ha parecido este vídeo y si quieres saber más sobre el conflicto tienes nuestra página web bbcmundo.com y también nuestro canal. Cambiamos ahora de tema porque Moldavia acudió este domingo a las urnas para elegir a un Gracias por acompañarnos, José Levi, desde Jerusalén. A leaked audio recording of a heated conversation between Prime Minister Benjamin Netanyahu, his wife Sarah. In the ruins of this southern Lebanese village, Estamos en Kiryat Ata, donde ha caído un cohete que intentaba alcanzar a ciudadanos israelíes. Hablamos de civiles, ancianos y niños, entre otros. Afortunadamente, los residentes siguieron las órdenes de evacuación y fueron a los refugios. Aún así, 9 personas resultaron heridas leves. Además de misiles, Israel asegura que el grupo yihadista también envió drones a su territorio. Supuestamente uno de ellos tenía como objetivo la residencia vacacional de Benjamín Netanyahu en la ciudad costera de Cesarea, aunque ni él ni su esposa se encontraban allí. El primer ministro aseguró que Israel no se dejará intimidar. Los vecinos se sintieron conmocionados por el ataque. Como residente de